fundé y dirijo Academitic, después de índices y venires en 3 vidas previas, entre vida de ingeniería, vida académico, vida de investigador, formación híbrida desde ingeniería hasta doctorado en estudios políticos. Algunos dicen que era esquizofrenia, yo lo definí como paralelismo cognitivo y aquí. Entonces, aprovechando esa condición que siempre digo de hecho raridad, planteé el escenario de conversación con Juan Carlos y también por la variedad de los invitados, porque lo que estamos entendiendo aquí es que este tipo de cosas ya no están conectadas, comenzaron, digamos, por un espacio, unas nuevas formas de pensar estas dinámicas de la economía abierta, globalizada, interconectada, pero eso está impregnando todos los espacios de la interacción organizacional, indistintamente del motivo o los alcances o los propósitos de la organización del empresarial, sociales y demás. Entonces, lo primero es esto, si tenemos la pregunta, para conectar con el tema factor humano, si tenemos que enfrentar nuevas formas de hacer negocios o desarrollar organizaciones, ¿cómo construimos equipos con capacidad de cambio, adaptación e innovación permanente que responda a nuevos determinantes globales? ¿De qué estamos hablando? Aquí hay el Instituto para el Futuro del Palo Alto hace 2 o 3 años produjo un informe que se llamaba el Informe de las Habilidades para el Mundo del Trabajo 2020 y adelante. Informe construido con empresarios, academia, etcétera, etcétera. Y llegan a esta conclusión, que estos 6 determinantes, indistintamente en qué lugar geográfico, a qué te diriges, qué tradición tengas, van a determinar este mundo, llamamos el mundo del espacio, el mundo del trabajo. La longevidad extrema, aparte de que estamos viviendo más tiempo, estamos modificando los programas de jubilación también para que sean cada vez más allá. Entonces, cada vez vamos a tener más tiempo en el espacio del mundo laboral, lo que implica reconversión permanente de saberes y capacidades. El dominio de las máquinas y los sistemas inteligentes. Toda el asunto de lo que ha pasado con estos dispositivos, que era un asunto impredecible hace muy poco tiempo. Entonces, y cómo eso modifica una cantidad de formas de relación e interacción. El mundo computacional, como comienzan a simplificarse, ahorita en la mañana hablábamos como, por ejemplo, en términos de evaluación de proyectos sociales, de responsabilidad empresarial y demás, hemos usado por mucho tiempo datos fundamentalmente paramétricos para generar datos de frecuencias y estadística descriptiva básica, porque pues procesar datos paramétricos es lo más sencillo, eso está inventado, la estadística es muy buena en eso, etcétera, etcétera, pero sistemáticamente sacamos el cuerpo a datos cualitativos de información abierta, porque eso tiene una complejidad de procesamiento significativa, pero ahorita hay herramientas y metodologías para minar cualitativo de datos, inclusive ya inteligencia artificial aplicada a lo que llaman la combinación de inteligencia artificial y fenomenología para hacer análisis de conflictos sociales a través de inteligencia de máquina, que le simplifica a uno una cantidad de información y luego uno hace las relaciones complejas. Y los costos han bajado enormemente, las herramientas se han diversificado, pero todavía pensamos que la información abierta y cualitativa no paramétrica es improcesable y por eso la mayoría de evaluaciones no se considera. Entonces, esto impacta ese tipo de cosas. La nueva ecología multimedial, en donde este asunto de que tenemos múltiples formas de abrirnos o de recibir información, las organizaciones como superestructuras. Ya es difícil pensar en esto de una empresa, una organización, una institución como definida por su entorno físico, legal o de mercado, y terminamos todos determinados por todos. Y un mundo globalmente conectado, que creo que en eso hay pocas discusiones. El tema de estos determinantes es que, nos gusten o no, estemos en el tercer mundo, primer mundo, mediano mundo, donde estemos, determinarán la forma en que interactuamos en el mundo del trabajo en adelante. ¿Por qué entonces el tema de gestión de cambio ahí? Parto con esta imagen, la imagen de René Migret. Es una imagen que, si usted lo busca en internet, es muy, muy usada. ¿Cómo la conocí yo? Con un colega mandamos un artículo en un journal francés y el editor nos mandó el anexo que decía, con esta imagen, decía, ce n'est pas un article, este no es un artículo, aquí algunas recomendaciones de cómo construir uno. O sea, nos destrozó el artículo y nos manda un artículo del que había escrito, de su experiencia de muchos años de editor, de los errores sistemáticamente que se cometían cuando él mandaba artículos para journals especializados. Aprendí muchísimo, lo uso en muchos talleres desde entonces, de hecho, ese artículo, y así llegué a Ce n'est pas un article, que básicamente, esto es el origen de la imagen. En pocas palabras, las cosas no son lo que parecen.
en gestión de cambio, creemos en muchos ámbitos que estamos haciendo gestión de cambio para hacer gestión de conocimiento e innovación abierta, y resulta que cuando enfrentamos las dimensiones del cambio, no estamos tocando en donde efectivamente ocurre el cambio. Se los muestro. En términos de teoría del cambio, yo resumo esto. Hay tres formas, yo lo llamé así: desajuste coyuntural, desajuste estructural y desajuste general. De hecho, lo conozco mucho porque yo trabajé mucho tiempo con víctimas de la guerra en Colombia en aquella vida de investigador en temas sociales. Entonces, ¿cómo es un cambio de coyuntura? Hay una organización, una persona tiene una tendencia, una dinámica de vida, hay una disrupción, luego hay un reacomodamiento o otra fase de disrupción y finalmente yo mantengo mi trayectoria. ¿Sí? Entonces, el principio fundamental es que hay una disrupción que modifica esa trayectoria, sea personal organizacional, pero al final hay capacidad de reacomodar. El desestructura está en la trayectoria, hay un inicio de disrupción, se profundiza y hay un cambio importante, pero hay elementos que todavía siguen ahí de lo que era antes. Y finalmente la general es que hay una trayectoria y ninguno de los elementos que me definían se mantiene. Esto, aquí es donde yo he encontrado que la mayoría de organizaciones y consultores en gestión de cambio trabajan. Y ahí no hay ninguna dinámica de cambio. Eso es management cotidiano. ¿Sí? Cuando hay un cambio, una política, alguna reajuste en algún sentido, esto es management cotidiano. El tema de gestión de cambio, innovación y todo lo que implica gestión de conocimiento y entrenamiento está en estas dimensiones. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde es más complejo recuperar esas trayectorias. En este caso, en sociedades tan profundamente afectadas como Colombia, aquí tenemos N cantidad de historias en términos de vida personal acá, pero también disrupciones en términos tecnológicos, por lo que le pasó a Nokia. Nokia pasó de ser el rey, hace unos pocos años, de un año a otro, prácticamente desapareció. Nokia no, perdón, BlackBerry. Y ahí están todavía tratando de ver cómo se recompone y se recompone. Entonces, ¿cómo le apostamos a que ese elemento del factor humano que tiene que reconvertirse y en escenarios organizacionales, cómo se produce ese proceso de reconversión? Eso depende del tipo de problemas. Hay problemas que se llaman no estructurados. Los problemas no estructurados, problemas estructurados, perdón. O sea, la idea de imagen de rompecabezas. Ahí están las piezas. Yo lo armo con mayor o menor dificultad, pero son las mismas piezas, no hay una más, no hay una menos, al final es la misma, se produce lo mismo. En esos escenarios conocemos la necesidad, la solución y la metodología de implementación. Un ejemplo: tenemos que optimizar los procesos de entrenamiento apoyados en un sistema LMS, Learning Management System, pero se instala y los usuarios no participan. ¿Okay? Un caso de ejemplo universitario: la última cátedra que yo hice fue en Innovaciones Críticas del Estado en los Andes para último semestre de esos programas coterminales, y me di cuenta que yo establecí un récord en la historia de la Universidad de los Andes, y fue el profesor que usó de manera más integral el Blackboard, porque resulta que invirtieron $1 millón en Blackboard y ni el 10% de los profesores usan la herramienta. Y entonces me llamaron para que hiciera una charla para los profesores para que les contara por qué me puse yo a usar Blackboard con una clase presencial de esa forma. Entonces, pero eso es un problema estructurado, o sea, no está resuelto, pero está estructurado. El otro elemento de estos tipos de problemas es que los dominios o sistemas son cerrados. Controlamos todos los alcances e implicaciones de cada acción. Un ejemplo de eso: existen protocolos de seguridad alrededor de puntos típicos de incidentes, pero los incidentes siguen ocurriendo. ¿Sí? Y en eso pues Ecopetrol tiene una experiencia larga de asunto. Y lo otro, este tipo de escenarios, es que las variaciones son conocidas y documentadas. Los datos son parametrizables, cíclicos, de frecuencias recurrentes y fuentes de información identificadas. Un ejemplo: se dispone la data de los participantes en procesos de cualificación y los índices de satisfacción, pero no sabemos cómo se generan los retornos en el negocio del proceso de entrenamiento. Entonces le pasa mucho a las unidades de recursos humanos que al principio del año dan un presupuesto de entrenamiento, no sé qué cosa, y al final del año lo único que pueden decir es quién participó, qué dijeron, si les gustó o no, pero aparte de eso es un acto de fe. Pero aquí realmente no están las dinámicas más profundas de cambio y de innovación. Ellas se dan fundamentalmente con problemas no estructurados, donde el perfil de necesidades es ambiguo, sin soluciones definidas y metodologías no validadas. Por ejemplo, se requiere crear capacidades de hoy para escenarios de negocios del mañana, que es justamente en esa punto de inflexión nos encontramos en muchos escenarios. Dominios o sistemas abiertos, que no se han mapeado los alcances y las consecuencias o contribuciones de la acción no están documentadas. Un ejemplo: la emergencia de cambios normativos de mercado tecnológicos que pueden erosionar el posicionamiento que ya teníamos en algún tipo de negocio, en algún sector. Ejemplo: el tema
de intervención social en Colombia. Colombia, hacia el segundo periodo Uribe, por baja de índices de temas de conflicto y por resultados económicos, y desde hasta acá, que eso se ha venido bajando los índices de violencia y subiendo los índices de desarrollo económico. Colombia salió, y además con el deseo de Colombia de entrar a la OCDE, al Club de Buenas Prácticas, al Club de Ricos, salió del sistema internacional de cooperación. Colombia dejó de ser un sujeto de donación porque era el país de renta media en proceso de desarrollo sostenible. Y eso le cambió la agenda a una pletora de organizaciones sociales que estaban dedicados al tema de un país pobre y lleno de conflicto y de dinámicas de conflicto. Entonces, en esos escenarios previos era simplemente mostrar datos de Montes de María, y ya nosotros encontramos en un proyecto 17 organizaciones de cooperación nacional e internacional, 17 en un proyecto de 100 familias en una zona que no tenía más de 100 hectáreas, que se conocieron en el taller de nosotros, ya 2 años interviniendo, 17 organizaciones. Hoy eso es muy poco probable, porque se cambió completamente la dinámica relacional en términos de los dinámicas de cooperación internacional para el país por ese tipo de cambios. Y el otro elemento, variaciones no conocidas o controlables, datos no paramétricos, emergentes, frecuencias no recurrentes y fuentes de información no identificadas. Por ejemplo, es necesario evaluar cómo los programas de responsabilidad social empresarial no inciden estructuralmente en las comunidades de influencia, pero solo se disponen de los mismos datos de la línea base. Entonces, lo que yo llamo el activismo de la intervención social. Se hacen cosas que son fantásticas, que uno toca vidas y no sé qué cosas, se toman fotos, pero cuando se va a tratar de ver las cadenas de contribución en cambios de comportamiento, interacciones, aprendizajes, capacidades, autonomía, no tenemos nada que decir, y a lo único que vamos a apelar es los datos básicos de la línea base, y los datos de la línea base son eso, datos básicos. Entonces, en ese escenario, ¿qué recomendamos nosotros y cómo trabajamos las cosas? Tratamos de articular ámbitos que creemos están fragmentados. Los procesos de entrenamiento están separados de los procesos de sistematización y están separados de los procesos de comunicación. Y hay que desarrollar dinámicas de articulación entre ellos. Y en términos de conocimiento, generar este ciclo de internacionalización, socialización, externalización y combinación de conocimiento. ¿A qué me refiero con esas 4 variables? Toda organización está tensionada por esta relación. ¿Cuánto del conocimiento es tácito y cuánto es conocimiento es implícito? Esta relación de conocimiento tácito bajo y conocimiento explícito bajo nos da la necesidad de estrategias de externalización. Tuvimos una reunión con la Dirección de Sostenibilidad e Innovación de Ramo hace poco, y resulta que nos cuentan que el gran dilema que tienen en este momento es que resulta que hasta tienen bóveda y toda la cosa de la masa de Ramo, que lo consideran como... Sí, el del por qué Ramo es... y el problema es que el grupo que está en esa sección están a punto de retirar. Entonces dicen, y hemos creado todo tipo de plataformas para que ellos nos cuenten, y eso, dicen, ay, yo no tengo tiempo para esa cosa. Entonces este asunto, ellos tienen esta preocupación de que un core fundamental de ellos, el conocimiento tácito es este, y el implícito es este, y el explícito es este. Entonces, en ese escenario, la urgencia por externalizar ese conocimiento es enorme. Cuando el tácito es alto, pero el explícito bajo, hay que socializar, y cuando el tácito es bajo y el explícito alto, hay que internalizar, que es lo que pasa mucho con el tema de protocolos. Ya están todos, está claro, pero el problema sigue existiendo. Entonces hay un problema de internacionalización. El de combinación, donde ambos son altos, es donde hay un espacio fantástico para crear valor, para abrir negocios, para abrir oportunidades, para abrir interacción. Con esto desbalanceado, la posibilidad de combinar estas capacidades en términos de gestión de conocimiento son difíciles. ¿Cómo pensamos nosotros esto? Es que imaginemos que esto es una organización o un grupo de actores conectados en una iniciativa, intervención social, una empresa, etcétera, etcétera. Comienza a generar estrategias, como decía Juan Cruz, a identificar quiénes son los actores con los que pueden ampliar su generación de valor y generar sinergias estratégicas entre ellos. Y luego comienza a generarse un fenómeno que ha sucedido, que uno dice cuando Juan Carlos y yo llevamos haciendo vigilancia de estas cosas, antes 15 años, y uno ve lo que pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos, lo que ya viene pasando hace unos años en Chile o en Brasil, y siempre que hablamos decimos que fue la razón como cuando fundamos acá en MIPIC, llevamos 10 años diciendo, ya esto va para allá, y bingo, y nosotros no la pillamos, bien. Entonces cuando decimos, pues dejamos de estar satisfaciéndonos mentalmente y metamos en la acción, porque en Colombia este tipo de cosas siguen pasando por los lados. Entonces, porque en esos contextos uno comienza a ver esto, cómo se comienzan estas sinergias emergentes. Estos ya no son orquestados ni coordinados por mí, es la propia dinámica que surge a partir de este tipo de cosas. Y aquí es donde es importante, para volver esto perdurable, la creación de comunidades de conocimiento,
y este es el modelo nuestro de creación de comunidades de conocimiento. Básicamente lo que plantea es una lógica donde hemos dicho que es otra cosa igual que hablar de los temas de innovación. O sea, esto no lo brota la tierra, esto no llueve, ¿sí? Y también el tema de gestión de conocimiento, de gestión de talento, en la relación entre gestión de conocimiento y entrenamiento, hay cualquier cantidad quinta derramada, pero a mí siempre me da la sensación de que sobre esto no hay dimensiones de lo práctico. De hecho, yo en formación en investigación, aquí para nuestros colegas profesores, yo comencé una pelea con la formación en investigación en Colombia y comencé a hacer experimentos de formación distinta. Entonces, lo primero que hice es que yo formaciones de investigadores y no les hablo de epistemología. Colombia, en cualquier lugar que vayan, ustedes van a ver formación de investigación, les van a inyectar una sobredosis de epistemología. Mi argumento era, ¿por qué la gente hace maestrías, hace doctorados y no se gradúa? La tasa de graduación en Colombia de maestrías y doctorados no es ni del 20%. De gente que termina materias y no termina trabajos de investigación. Mi argumento es que le hemos dado mucha vuelta a la epistemología y no existe praxeología. La praxeología es construir saber y conocimiento desde la práctica. En Estados Unidos entendieron eso muy bien hace muchos años. En Estados Unidos hay una emisión que se llama el conocimiento dedicado a practitioners, a la gente que está en el mundo real y está inserto. Es una capacidad que no hemos construido lamentablemente en su dimensión adecuada en el mundo académico colombiano. Entonces, esa dimensión de la práctica como fuente de conocimiento hace que cambiemos una lógica de pensar y gestionar conocimiento de manera inductiva, no de manera deductiva. Nosotros, partiendo de la base que hay que montar una estrategia que tiene unos elementos importantes, consulta actor, que hace ajustes organizacionales, que hace toda gestión de información como de demás para generar esto. El balance entre externalización versus socialización del conocimiento tácito, el balance entre internacionalización y creación de conocimiento explícito, y el modelo de comunicación, compilación, transformación y creación de conocimiento. De la bibliotecología o de la ingeniería de sistemas, que eso también pasa cuando tratamos de materializar este tipo de cosas, y es que lo volvemos evidentemente técnico y de nuevo se pierde el elemento humano organizacional ahí. Y como resultados alrededor de este tipo de modelos, la apertura de bases de comunidades de conocimiento fundamental para nuevas oportunidades de interacción abierta, articulación de comunidades de práctica y de aprendizaje en la comunidad de conocimiento, y la comunidad de conocimiento establecida como centros de referencia. Hay una cantidad de saber que hay en el mundo organizacional, empresarial y demás, en nuestro contexto, que no se aprovecha. Yo le decía a unos colegas míos, unos profesores en Estados Unidos, que la diferencia fundamental entre los trabajos del conocimiento en nuestro contexto y los de ellos es que ellos están allá reunidos y se ponen a jugar, nuestro amigo barranquillero, y ponen bolita de bolita a la pared, entonces se ponen a jugar un poquito de bolita que está en la pared, le toman unas fotos, documentan, parametrizan, protocolizan, patentan y comienzan a vender el modelo de cómo se juega adecuadamente bolita en la pared. Nosotros hacemos discusiones, yo digo el club de los iniciados y las ideas, iniciamos y nunca terminamos nada, luego lo hemos publicado ya, pero eso yo hace 10 años, pero no hicimos absolutamente nada. Entonces, de hecho, nos encontramos un escenario en donde había una oportunidad de apertura en una empresa que visitamos sobre cómo su modelo de entrenamiento interno, pensando en una forma de diseño institucional distinta y volviendo, ellos eran un referente en su sector, que lo que resolvían internamente luego lo podían poner para que otros en su sector pudieran también resolver aquello que ellos han aprendido durante un montón de años. Y nos dijeron que no por cerrados, no porque fueran a perder algo, sabían que tenían tal nivel de know-how ahí que realmente no era, la curva era demasiado importante. El argumento fue, es que no es el negocio de nosotros. Y entonces uno le pregunta, por ejemplo, a la General Electric, que está en todos los sectores del mundo, si algunos de esos sectores emergentes no es negocio de ellos. El caso de Shell Global Solutions, que hizo una consultoría muy grande a Ecopetrol hace unos 10 años, que es Shell Global Solutions, es la unidad de buenas, mejores prácticas o prácticas novedosas emergentes de la Shell, que cuando resuelven un tema, lo protocolizan y se lo venden a todo el sector petroquímico del mundo. Entonces, ¿cómo las comunidades de conocimiento de las organizaciones, adecuadamente gestionadas, se vuelven una posibilidad de apertura de un centro de referencia para muchos otros? Esto, como modelo de gestión de cambio, la idea es que, como decía Juan Carlos, hay que rediseñar, mirar el modelo inicial que se tenga, estructurar unas variantes de ese modelo, cambios de dominio, que es, apuntémosle a la lógica de efectivamente transformación, un tema superficial, y a partir de eso comenzar a generar estas nuevas oportunidades que se vuelven ciclos hasta llegar a rediseños del modelo nuevo y
y así sucesivamente, una espiral siempre ascendente y siempre abierta. Y termino con esto. Nosotros cómo integramos eso en un modelo, este es nuestro modelo. Nosotros tratamos de combinar el tema de aprovechamiento del know-how del conocimiento, el tema de gestión de cambio y la medición de retornos. Aquí trabajamos esto, recuperación de la base común de conocimiento, los balances que les decía. Desarrollamos plataformas sobre entrenamiento, cómo esto se conecta con el entrenamiento, que es otra cosa que hemos encontrado, que las unidades de gestión de conocimiento e innovación están separadas de las de entrenamiento y de formación. Una estrategia de gestión de conocimiento e innovación que no conecta el entrenamiento no tiene sentido, absolutamente no tiene sentido y no es sostenible. Y la importancia de crear pilotos, lo que decía el Lean Innovation o la metodología de startup para desarrollo, y es que yo pruebo en fase alfa pruebo, y de nuevo testeo, hago el ejercicio permanente de diseñar, implementar, evaluar, diseñar, implementar, evaluar, diseñar, implementar, evaluar. Eso es rápido, sí. No un año pensando en... Claro. En términos de gestión de cambio, eso lo distribuimos entre esos 4 factores que les decíamos, la importancia de que uno solamente puede ver transformación, cambio en las dimensiones que les decía, cuando uno da cuenta de cambios en comportamientos, interacciones, aprendizajes, interacción y prácticas institucionales. Si uno no toca eso, no ha tocado nada. Y cada una ya está relacionado con el cambio sin capacidad, está asociado a buenas prácticas, el cambio sin comportamiento está asociado a prácticas emergentes, el cambio sin aprendizaje está asociado a mejores prácticas, y el cambio sin interacciones a prácticas novedosas. Esto es un tema que es clave para este tema de la apertura, porque solamente cuando uno saca, lo que yo digo, sacarlo del dominio, sacarlo de la zona de confort, producir meditación cognitiva si se quiere, que es cuando uno mueve e integra gente de dimensiones y visiones distintas, es donde puede integrarse en esto. Nos la pasamos documentando el tema de buenas prácticas o mejores prácticas, y eso no toca las capas profundas de transformación. Las prácticas, las capas de transformación profunda y de cambio están en las prácticas emergentes y novedosas. Y esto traducido a una estrategia de monitoreo de evaluación. Nosotros consideramos 3 ámbitos: el retorno sobre la visión, retornos sobre la inversión, y uno que muy pocas veces se considera, que es retorno sobre la expectativa. Entonces uno junta equipos, hace entrenamientos, no sé qué cosa, y le pregunta qué le pareció el curso, pero nunca hay un ejercicio de plantear, en primer lugar, para qué era el curso. Y se encuentra un montón de gente que plantea, cuando llegan a este tipo de escenarios, y se preguntan, ¿y yo qué hago aquí? Entonces, esa combinación, trabajamos con mapeo de alcances en los planes de medición, monitoreo de resultados asociados de entrenamiento, y estas 2 dimensiones que muchas veces no se consideran porque en términos de metodologías y herramientas de procesamiento tienen mayor complejidad, es la identificación de análisis de intangibles y la conversión monetaria de esos intangibles en retornos. Entonces, ese es como nuestro modelo de cómo tratamos de bajar a metodologías, procesos, herramientas, estas posibilidades de transformación que nos están abriendo las nuevas dinámicas de interacción por el uso intensivo de tecnologías de información y de conocimiento. Y ahí termino yo. Entonces,